Salió Sancho de la posada mareado y dolorido. Tenía la cara blanca como la pared y parecía que iba a morir. Don Quijote, al verlo así, le dijo: «Amigo Sancho, no tengo duda, este castillo está encantado, porque los que te lanzaban por el aire eran fantasmas». «No eran fantasmas, señor, eran hombres», respondió Sancho. «Estoy herido y mareado, creo que deberíamos volver a casa. Las aventuras que buscamos solo nos traen desventuras, señor». «Qué poco sabes, Sancho», respondió Don Quijote. «Calla y ten paciencia. Verás cómo pronto ganaremos una batalla». «Así debe ser», respondió Sancho. «Pero desde que somos caballeros andantes, solo hemos ganado palos y heridas». Hablando estaban estas cosas, cuando Don Quijote vio una gran polvareda que venía hacia ellos. Se volvió a Sancho y le dijo: «Oh, Sancho, es nuestro día de suerte. ¿Ves esa polvareda? Pues es un ejército que viene hacia nosotros». «Son dos, mi señor», dijo Sancho, «que desde el otro lado viene otra». Vio Don Quijote que era verdad y pensó que eran dos ejércitos que iban a luchar. En realidad, la polvareda la levantaban dos grandes rebaños de ovejas que venían por el camino. «Señor, ¿qué hacemos?», preguntó Sancho. «Pues ¿qué vamos a hacer, Sancho?», respondió Don Quijote. «Ayudar al menos numeroso. Tienes que saber que el que viene de frente es el emperador Alifanfarón, señor de la isla Trapabona, y que el otro es su enemigo, el rey Pentapolén del arremangado brazo». «¿Y por qué pelean, señor?», preguntó Sancho. «Porque Alifanfarón quiere casarse por la fuerza con la hija de Pentapolén, y ni la hija quiere casarse ni el padre quiere que se case». «Pues yo lucharé por Pentapolén», gritó Sancho. «Haces bien, Sancho», dijo Don Quijote. «Pero antes, amigo, veamos qué caballeros trae cada ejército». Subieron Don Quijote y Sancho a una pequeña loma. Desde allí Don Quijote fue describiendo qué caballeros venían y cómo eran sus escudos y armas, pero Sancho no podía ver nada, y dijo: «Señor, yo no veo a ningún caballero. ¿Estarán los ejércitos encantados como en la posada?». «¿Cómo dices eso?», respondió Don Quijote. «¿No oyes a los caballos y los tambores?». «Solo oigo balidos de ovejas», respondió Sancho. «El miedo que tienes te hace, Sancho, que no oigas nada. Apártate a un lado y déjame solo, que yo solo puedo ganar esta batalla». Y diciendo esto se lanzó con Rocinante hacia el rebaño. Sancho, que vio las ovejas, comenzó a gritar: «Señor Don Quijote, pare que no son caballeros, pare que son ovejas». Entró Don Quijote en medio del rebaño y comenzó a golpear a las ovejas con la lanza. Los pastores que venían con las ovejas gritaban para que parara. Como Don Quijote no hacía caso, empezaron a tirarle piedras. Una gran piedra le golpeó las costillas y estuvo a punto de caer al suelo. Sacó Don Quijote el bálsamo para beber un poco, pero otra piedra le dio en la mano. La piedra rompió la botella del bálsamo y le arrancó a Don Quijote 4 dientes de la boca. Cayó Don Quijote al suelo. Los pastores creyeron que estaba muerto. Recogieron las ovejas muertas y muy rápido se fueron. Corrió Sancho hasta donde estaba Don Quijote y lo encontró tirado y con la boca llena de sangre. Entonces dijo: «Señor, le dije que eran rebaños de ovejas». «Fue Frestón, ha transformado a los ejércitos en ovejas», dijo Don Quijote. «Sube a la loma y verás cómo otra vez son hombres. Pero antes, amigo, mira cuántos dientes me faltan. Creo que no me ha quedado ninguno en la boca». Miró Sancho la boca de su amo y vio que estaba herido. Fue hacia el asno a buscar en las alforjas alguna medicina para curar a Don Quijote, y no las encontró. Se dio cuenta que se las habían robado. En ese momento decidió dejar de ser escudero y volver a casa. Don Quijote se levantó y vio que su escudero estaba pensativo y triste. Le dijo: «No te preocupes, Sancho, que todo lo malo ha pasado ya. A partir de hoy solo nos ocurrirán cosas buenas». «Pues hoy mañana me mantearon, y ahora me faltan las alforjas», respondió Sancho. «¿Que te faltan las alforjas?», dijo Don Quijote. «Sí que me faltan», respondió Sancho. «Entonces hoy no tenemos nada para comer», preguntó Don Quijote. «No te preocupes, Sancho, sube a tu asno y ven conmigo. Dios nos ayudará». «Así lo haré, y ahora busquemos un sitio para pasar la noche», dijo Sancho. Llevaban un rato caminando cuando vieron a un hombre que venía por el camino montado en un burro. Aquel hombre venía de viaje porque llevaba algunos bultos en el burro. «Sancho, estamos de suerte», dijo Don Quijote. «Ya te dije que Dios nos dará lo que necesitemos».
¿Por qué, señor?, preguntó Sancho. «Mira ese caballero que viene por el camino», dijo Don Quijote. «¿Ves eso que brilla tanto y que trae atado al caballo? Ese es el yelmo del rey moro Mambrino. Es de oro puro y es mágico. Hace fuerte al caballero que lo lleve». «Señor, mire bien», respondió Sancho. «Ese hombre que viene por el camino no es un caballero, es un hombre montado en un burro. Y eso que brilla tanto es una palangana de barbero, así que ese hombre es un barbero». «¿Una palangana? ¿Un barbero? ¡Qué poco sabes!», dijo Don Quijote. «Sancho, apártate». Y diciendo esto, atacó al barbero con la lanza mientras gritaba: «¡Dame ese tesoro si no quieres morir!». El barbero, al verlo, dio un salto del burro y salió corriendo. Dejó allí al burro y todas las cosas que llevaba. Don Quijote mandó a Sancho que le diera la palangana. Sancho cogió la palangana y dijo: «Señor, es una palangana y muy buena». Don Quijote se la puso en la cabeza y dijo: «El rey Mambrino tenía una gran cabeza, porque este yelmo me queda grande. Pero no te preocupes, Sancho, con este yelmo en mi cabeza soy invencible». Sancho empezó a mirar el burro y las cosas del barbero y dijo: «¿Qué hacemos con el burro y todas las cosas del barbero, caballero?». «No podemos quedarnos con ellas», respondió Don Quijote. «Las leyes de caballería dicen que no puedo quedarme con las cosas de un caballero vencido, así que Sancho, deja el caballo, que su dueño volverá a por él». «Pero, señor, ¿puedo ver si lleva comida?», preguntó Sancho. «Sí, puedes mirar y coger la comida que lleve», respondió Don Quijote. Sancho, con permiso de Don Quijote, cogió la comida y el vino que llevaba el barbero. Comieron tranquilamente y siguieron el camino. Aquella noche durmieron en un pequeño bosque. Por la mañana muy temprano continuaron el camino. Llevaban una hora caminando cuando vieron venir por el camino a unos hombres. Unos iban a caballo y otros iban a pie. Los que iban andando llevaban cadenas en los pies y las manos, y los que iban a caballo llevaban armas. Sancho los vio y dijo: «Mi señor, es mejor que vayamos por otro camino». «¿Por qué, amigo Sancho?», preguntó Don Quijote. «Esa gente que viene por el camino son presos», contestó Sancho. «Son gente mala, ladrones y violadores, y van a cumplir condena a algún barco. Esa gente será obligada a remar en alguno de los barcos del rey». «¿Son condenados, Sancho?», preguntó Don Quijote. «Sí, señor», contestó Sancho. «¿Esa gente encadenada va obligada, no por su voluntad?», preguntó Don Quijote. «Así es, señor», contestó Sancho. «Entonces tengo que ayudarles», dijo Don Quijote. «Mi señor, no, esa gente es gente mala y está condenada por algún delito», dijo Sancho. «Mi oficio es ayudar a los que lo necesitan, y ellos me necesitan», dijo Don Quijote. Don Quijote se acercó al primero de los presos y le preguntó: «¿Tú por qué vas encadenado y preso?». «Señor, voy a galeras 2 años por enamorado», contestó el preso. «¿Solo por eso?», preguntó Don Quijote. «Pero no por amor a una mujer, estoy condenado por amor a lo que no es mío», contestó el preso. Don Quijote preguntó lo mismo al preso que iba detrás, pero el preso no contestó. El preso que iba primero dijo: «Este está condenado por cantante». «¿Por cantante?», preguntó Don Quijote. «¿También van a galeras los cantantes?». «Sí, por cantar que era ladrón de caballos», contestó el preso. Y así Don Quijote preguntó a todos. Al final de la cadena venía un preso con más cadenas que los otros. Don Quijote preguntó al guardia: «¿Por qué lleva ese preso más cadenas?». «Porque ese es el famoso Ginés de Pasamonte», dijo el guardia. «Tiene más delitos que los otros y es muy peligroso». «¿Y cuánto tiempo está condenado?», preguntó el guardia. «A 10 años en galeras», contestó el guardia. «10 años en galeras es lo mismo que la muerte». Don Quijote se apartó a un lado y pensó. Después de pensar, dijo: «Queridos hermanos, sé que vais obligados a galeras, y es mi obligación liberaros, así que pido a vuestros guardias que os dejen en libertad». «Déjenos en paz», dijo uno de los guardias, «y deje usted de decir tonterías».
Tonterías, ahora verás, dijo Don Quijote. Y diciendo esto, Don Quijote atacó al guardia con la lanza, lo tiró del caballo. Los otros guardias atacaban a Don Quijote, mientras Sancho cogió las llaves del guardia que estaba en el suelo y comenzó a liberar a los presos. Sancho soltó las cadenas de Ginés de Pasamonte. Cuando los guardias vieron a Ginés libre, salieron corriendo. «Vámonos de aquí, señor», dijo Sancho a Don Quijote. «Los guardias van a avisar a los alguaciles y nos meterán en la cárcel». «Sí, Sancho, vamos a escondernos en Sierra Morena. Pero antes tengo que hablar con estos hombres». Subió Don Quijote a unas piedras y dijo: «Señores, para pagarme lo que he hecho, tenéis que ir al Toboso a hablar con mi señora, Dulcinea». «Eso es imposible», dijo Ginés. «¿Por qué es imposible?», dijo Don Quijote. «Porque si vamos todos juntos, nos apresarán», respondió Ginés. «Desagradecido, irás tú solo», gritó Don Quijote, cargando con las cadenas. Ginés de Pasamonte vio que Don Quijote quería volver a ponerle las cadenas y comenzó a tirarle piedras. Los otros presos también tiraban piedras a Sancho. Arrojaban las piedras con tanta fuerza que los tiraron al suelo. Cuando Sancho despertó, vio que se habían llevado a su asno. «¿Qué ocurre, Sancho?», preguntó Don Quijote. «Señor, me han quitado mi asno», respondió Sancho. «No te preocupes, Sancho», dijo Don Quijote. «Cuando volvamos a casa te daré 2 asnos, y ahora ayúdame a subir a Rocinante». Ayudó Sancho a Don Quijote a subir sobre Rocinante, y Don Quijote a caballo y Sancho andando fueron a esconderse en Sierra Morena. Es Sierra Morena un sitio muy inhóspito. Cuando un criminal quiere huir de la justicia, se esconde en Sierra Morena. La sierra está llena de profundos valles y cuevas donde esconderse. Así, Don Quijote y Sancho llegaron a Sierra Morena. Don Quijote estaba contento. Aquel era un buen sitio para encontrar aventuras. Dijo: «Sancho, aquí encontraremos la gloria». «Eso espero, mi señor». Diciendo eso estaban, cuando Rocinante chocó con algo que había en el suelo. Era una maleta que estaba enterrada. Sancho la abrió. En el interior de la maleta había un libro, una camisa y muchas monedas de oro. «Teníais razón, señor. En esta aventura hemos encontrado algo bueno», dijo Sancho. Don Quijote pidió el libro a Sancho y le dijo que guardara las monedas de oro. Llegaron a un pequeño bosque de pinos. Se sentaron y dijo Don Quijote a Sancho: «Amigo, tengo que enviarte a una misión muy importante». «Sí, señor, lo que mandéis», respondió Sancho. «Es importante que lo hagas bien», dijo Don Quijote. «Si lo haces bien, acabarán mis penas y empezará mi gloria». «¿Y qué tengo que hacer, señor?», preguntó Sancho. «Te lo voy a explicar», respondió Don Quijote. «Amadís de Gaula fue el mejor caballero andante, y yo quiero imitarle». Amadís se retiró a la Peña Pobre cuando fue rechazado por su señora Oriana. Yo voy a hacer lo mismo. Esta sierra es un buen lugar para hacer penitencia. «¿Pero qué quiere hacer usted aquí?», preguntó Sancho. «Para imitar a Amadís me haré el loco», dijo Don Quijote. «¿Y qué razón tiene usted para volverse loco?», preguntó Sancho. «Muchas y ninguna», respondió Don Quijote. «Estaré loco hasta que vuelvas con la respuesta a la carta que escribiré para mi señora Dulcinea». «¿Y dónde escribirá la carta?». «Escribiré la carta en el librito que encontramos», respondió Don Quijote. «Después, harás que la copien en buen papel». «¿Y la firma, señor?», preguntó Sancho. «No te preocupes, Sancho. Dulcinea no sabe leer ni escribir. Sus padres no le enseñaron porque tampoco saben. Sus padres son Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales», respondió Don Quijote. «¿Que Aldonza Lorenzo es la señora Dulcinea del Toboso?», dijo Sancho. «Esa es», respondió Don Quijote.
y merece ser la reina de todo el universo. Yo la conozco, es una buena mujer, dijo Sancho. Señor, yo pensaba que Dulcinea era una princesa. Para mí es más que princesa, es reina, dijo Don Quijote. Don Quijote sacó el libro que encontraron y se puso a escribir la carta. Cuando acabó, llamó a Sancho y le dijo: «Mira, Sancho, además de la carta para Dulcinea, te doy este papel, es para mi sobrina. En él le digo a ella que te regale 3 burros que tengo en la cuadra, para pagarte tus servicios». «Bien», dijo Sancho, «ahora subiré en Rocinante para irme rápido». Don Quijote se quitó la ropa y empezó a dar saltos. Se puso cabeza abajo y comenzó a darse golpes con las piedras. I hope you enjoyed it. If you want to read along while you listen, you can find the link to get the book on Amazon in the pinned comment and the description below. Thanks for listening. Bye.